Recientemente la agencia de noticias Associated Press publicó una noticia historia de formato largo que fue recogida por los principales periódicos liberales norteamericanos de gran tirada, ¿no? Los Angeles Times, New York Times, Washington Post. Y esta noticia de formato largo tenía este título: después de Roe, como recuerdan ustedes, fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que legalizó el aborto a nivel federal, y el post-Roe en Estados Unidos se conoce como lo que ha sucedido poco más de un año atrás, cuando la Corte Suprema revirtió esa orden y permitió que los estados decidan ellos qué tan restrictivo es o no el aborto. Y este título decía: después de Roe, post-Roe, la red de personas que está ayudando a otras a conseguir abortos se ven a sí mismas como la línea de tren subterránea. Explico un poquito este título un poco complicado. ¿Qué cosa es la línea de tren o la ferrovía subterránea? Era el nombre que recibió la organización de personas, y muchas veces clandestinas, especialmente en los estados del sur, que permitían a personas que estaban afroamericanas, que estaban esclavizadas en los estados del sur de los Estados Unidos, moverse a los estados del norte y hacerlo de forma clandestina. Por eso se llamaba la línea férrea o la ferrovía clandestina, ¿no? O subterránea. No porque existiera una vía de tren subterránea, sino porque había esta secuencia de casas, y que especialmente las que estaban en el sur arriesgaban muchísimo, porque las leyes de persecución contra los esclavos y quienes refugiaban a esclavos eran durísimas, precisamente para mantener la esclavitud. La pena del esclavo que trataba de huir era la pena de muerte, y de todos los que le ayudaban eran penas brutales, no solamente de cárcel, sino de azotes, de golpes, etc. Entonces, en el imaginario norteamericano, esta línea férrea subterránea es pues uno de los grandes esfuerzos de la libertad y del fin de la esclavitud, que precedió a la guerra civil norteamericana, que pondría fin a la esclavitud en todo el país, ¿no? Entonces, comparar a quienes están proporcionando abortos con esta línea férrea es un esfuerzo desde el titular de esta agencia de prensa, Associated Press, de comparar las mujeres que ayudan a otras a matar niños no nacidos con los grandes defensores de la libertad humana que arriesgaban su vida para permitir que los esclavos pudieran vivir liberados en los estados del norte de Estados Unidos. Esto ya les da una idea de cómo desde el saque el artículo trata de presentar a personas que matan bebés no nacidos, y que lo hacen no solamente de manera ilegal, porque las leyes en los estados más restrictivos todavía no están claras qué cosa significa ayudar, entre comillas, ¿no? Entonces no es que sean héroes que están arriesgando como arriesgaban los que ayudaban a los esclavos que huían. Pero no solamente puede ser ilegal, sino que en muchos casos es tremendamente peligroso para las mujeres. Y como todos estos artículos de formato largo, siempre comienzan con una historia personal. Todos comienzan con una historia personal. Cuando veas un artículo de un medio liberal que comienza: Juanita estaba en su casa sola y de pronto comienza con una historia personal, están utilizando esa historia personal para engancharte y luego empujarte toda la carga ideológica de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Aquí presentan como héroes a los que no son. Y justamente como muestra un botón, ¿cuál es la historia personal con la que comienza este artículo de la periodista proabortista Laura Ungar de Associated Press? Es una historia que comienza en Idaho, ¿no? Este estado en el noroeste de los Estados Unidos es un estado con una de las leyes más restrictivas del aborto, y en consecuencia una de las leyes más pro vida que hay. Es un estado donde hay una importante presencia mormona, y en general los mormones son muy parecidos en la posición cristiana conservadora o católica también respecto del aborto, ¿no? El artículo dice así:
Mientras esperaba en una larga línea en la oficina postal con sus últimos paquetes de cuidados post-aborto que ella envía a distintas partes, Kim Ra-Luna recibió un mensaje de texto. Una mujer que había tomado las píldoras abortivas 3 semanas antes estaba preocupada porque seguía sangrando y tenía temor de revelar la causa de su sangrado a un doctor. Luna contestó a través del servicio de mensajería digital Signal. El sangrado no significa que necesitas ir donde el doctor. Algunas personas sangran intermitentemente a lo largo de un mes. El artículo entonces, después de tener esta apertura, donde la idea es que nosotros simpaticemos con esta persona, Kim Ra-Luna, porque después dice, es una tarde típicamente ocupada para Luna, una mujer que está dedicada a ayudar a aquellas mujeres que viven en estados donde el aborto es más restrictivo y han creado una cadena de ayuda a través de las píldoras abortivas. ¿Cómo funciona esta cadena? Básicamente en estados donde el aborto está más limitado y donde hay leyes pro vida que protegen a los bebés, desde algunos estados, estas mujeres, en la mayoría de casos, ofrecen píldoras abortivas que, como saben, se pueden consumir en la casa, son bastante peligrosas, se toman en 2 partes y se envían por correo. Y claro, en el correo nadie puede saber qué cosa es lo que viene. Entonces una mujer se pone en contacto con esta red en otro estado, pide ayuda y esta red no solamente envía material, digamos, para que esta mujer comience a abortar, es decir, primero una dosis de estas píldoras abortivas y después una segunda dosis de las píldoras abortivas. Y obviamente lo que sucede es como la gestación está todavía en un estado bastante inicial, estas mujeres tienen un sangrado y ahí es donde abortan y muere el bebé no nacido. Pero hay muchos problemas que siguen a este tratamiento y esa es la razón por la cual en este momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos está en debate si es que la píldora abortiva se puede vender libremente sin receta, simplemente a través de correo, o debería estar acompañada de alguna forma médica, porque incluso Planned Parenthood, la paternidad planificada, cuando ofrece estas píldoras abortivas, mantiene una relación con la clínica abortista por si la mujer tiene algunos problemas, especialmente sangrados. Pero volvamos a este caso de Kim Ra-Luna, que es una persona real que ha querido dar, digamos, su nombre y todo. Mira lo que Kim Ra-Luna le dice a través de la aplicación de mensajería digital Signal. Dice, algunas personas sangran sí y no por un mes. O sea, acá estamos hablando de una mujer que está experimentando un sangrado. Y esta mujer que no es médico puede hacer un, entre comillas, diagnóstico de esta naturaleza, o sea, diciéndole, no vayas al médico, porque obviamente en un estado donde el aborto está más restringido, con leyes pro vida, esta mujer tiene temor de ir al doctor, porque cuando le pregunten, bueno, ¿por qué estás sangrando? ¿Has consumido algo? Ella va a decir, consumí las píldoras abortivas, y si es un estado, digamos, que tiene un límite máximo de aborto de 6 semanas, y ella estaba en la semana 7 u 8, digamos, está abierta a la posibilidad de que la denuncien y tenga que pagar legalmente, aunque es importante decir que la gran mayoría de los estados en Estados Unidos que han pasado leyes pro vida, la gran mayoría de ellos, la punición, el castigo, no se enfoca a la mujer, se enfoca a los que proveen, especialmente explotan y hacen dinero de esto. Pero existe ese riesgo, existe el riesgo también de que se haga público que esta mujer había querido abortar, entonces enfrentar la vergüenza, etc.
Pero esta Kimra Luna le da esta respuesta y el artículo de Associated Press la muestra como un ejemplo para engancharte, para que leas el artículo de lo que está pasando. Y luego todo el artículo habla de la compleja red que tiene muy poco de heroico, ¿no? No solamente porque mata a niños no nacidos, sino porque a diferencia de la vía ferroviaria subterránea que ayudaba a los esclavos, que era completamente improvisada y estaba financiada por personas que no tenían muchos recursos, no había ninguna organización detrás. Acá, en cambio, gran dinero de organizaciones progresistas y liberales, comenzando por Planned Parenthood, está involucrado en financiar estas cosas. Ustedes pregúntense, ¿y esta Kimra Luna de qué vive? Su vida, su trabajo, entre comillas, es a tiempo completo hacer que mujeres aborten alrededor de los Estados Unidos. Y el artículo explica que acá toda esta red incluye donantes de aborto, es decir, organizaciones que si tú necesitas un aborto que sea más costoso, entonces hay organizaciones, no una, que te financia incluso un aborto tardío. Y financiar significa, obviamente, a alguien que está en un estado de Estados Unidos donde el aborto está más restringido, te dan dinero para que viajes, te dan dinero para que te alojes, te dan dinero para el aborto tardío. Y el aborto tardío, dado que es prácticamente un parto, en realidad es un parto, solamente que se mata al niño antes de que termine de salir del canal. Entonces estamos hablando de niños de 6, 7, 8 meses, cercano a los 9 meses. O sea, estamos hablando de un bebé que perfectamente vive fuera del vientre materno, especialmente con las tecnologías de neonatología que hay hoy. Bueno, eso cuesta casi tanto como un parto. Entonces, no hay ningún otro procedimiento médico que reciba ese tipo de financiación gratuita a ese nivel. Entonces, acá tenemos organizaciones que están dispuestas a invertir una tremenda cantidad de dinero, a donarla, en realidad no invertirla, a donarla, para que una mujer mate a su bebé, pero no hay una organización igual que ayude, por ejemplo, a personas que se han quemado gravemente y necesiten una operación para recuperar su tejido, que les pague el viaje, que les pague el hotel, que les pague el tratamiento en la clínica, que te saque a otro lado. No hay. Y organizaciones que se dedican a otras cosas, como ayudar a los niños con cáncer, etcétera, no tienen el poder económico que tiene Planned Parenthood para promover el aborto. Entonces, el hecho de que exista toda esta red donde dicen, mira, existen navegadores de clínicas, también revela el artículo de Associated Press, es decir, aquellas personas que tú puedes contactar, estás en tu estado, quieres abortar y te dicen, bueno, ¿dónde aborto? No sé dónde ir, porque lo único que sé es que en mi estado no puedo. Entonces tú estás en Texas, por ejemplo, o estás en Florida, que son estados que tienen leyes pro vida, y no solamente te dicen dónde puedes abortar, sino cuál es el lugar más cercano y cuál es el tipo de clínica de aborto que necesitas si es que ya ha pasado demasiado tiempo como para que tomes la píldora abortiva, porque la píldora abortiva no funciona después de algunas pocas semanas de embarazo. Entonces te dicen dónde puedes ir, cuál es la más cercana y si tienes un aborto tardío, bueno, si estás en Florida vas a tener que viajar hasta Washington, D.C., hasta la capital de los Estados Unidos, ¿no? Hasta Maryland, a otros estados más lejanos. Pero vas a encontrar leyes que son un poco más flojas que las de Florida, simplemente viajando al norte, digamos, hacia el estado de Georgia o las Carolinas, ¿no? Entonces, toda esta navegación, toda esta estructura, la presentan como realmente los héroes que están ayudando a estas pobres mujeres, cuando en realidad están extremadamente bien financiados, bien asesorados, bien organizados. Hay gente que hace dinero de esto porque existen organizaciones que utilizan el dinero federal del gobierno de los Estados Unidos, de los que pagamos impuestos acá en Estados Unidos,
para financiar estas operaciones, especialmente bajo la administración del presidente Biden, ¿no? Entonces, aquí no hay nada heroico. Esto es lo que hay que entender. No hay nada de personas sufriendo y sacrificadas como el artículo pretenda plantearlas. Y justamente el artículo termina también, como siempre terminan esos artículos de formato largo, con otra historia personal de alguien que termina presentando el futuro como algo incierto, pero que estos héroes y estas heroínas están enfrentando con valentía en vista al futuro. No están enfrentando nada. Quienes están enfrentando son los bebés que están en los vientres maternos por una red de personas que están completamente convencidas y comprometidas a matarlos, pero que la prensa secular de hoy convierte en héroes. Los villanos, los que matan niños, esos son los héroes. Así que ya sabemos, cuando pensemos por quién echamos porras y hacemos barras, cuando la prensa secular nos presenta a sus héroes. Que tengas un buen día.